Buenos días con todos y todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales de la Defensoría del Pueblo y también buenos días a las personas presentes en el presente conversatorio, Lucía León eh, y también María Pía Molero, además de nuestras comisionadas de la Juntía para los Derechos de la Mujer, Patricia Sarmiento y Marcela Pérez. Eh, Vamos a iniciar el presente evento, el presente conversatorio titulado Ciberespacio en discusión, rutas de atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres en línea. Pero previamente, antes de iniciar el evento propiamente dicho, con las presentaciones que cada una de las ponentes ha preparado, queríamos presentar un video que también ha preparado nuestra oficina de comunicaciones, en donde damos algunos detalles previos sobre el tema en discusión. Bien, entonces vamos a iniciar con este video y no sé si lo tienen listo y lo vamos a comenzar a pasar en unos segundos. Internet favorece el ejercicio de diversos derechos de las personas. Pero también expone a las mujeres a diferentes tipos de violencia. Cuando se usan las tecnologías de la información para estas acciones o conductas, estamos hablando de violencia de género en línea. El lenguaje agresivo, acoso sexual y las amenazas en espacios virtuales son algunas manifestaciones, pero ¿se pueden denunciar estos hechos? Existen normas dispersas para atender, sancionar y reparar este problema. Sin embargo, necesitamos una ruta única para las víctimas. Y una política pública específica y articulada que permita el acceso a justicia para espacios virtuales libres de violencia de género. Listo, muchas gracias. Este es el video que hemos preparado con algunos contenidos. De hecho, esta semana hemos estado también difundiendo a través de piezas gráficas en nuestras redes sociales, así que las y los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Tanto el video como estas piezas gráficas se encuentran allí, así que si desean entender un poco más el problema o a qué nos referimos con violencia de género en línea, pueden revisar nuestras redes sociales de la Defensoría del Pueblo, tanto en Facebook como en Twitter, también en Instagram. Ahí pueden revisar todos estos materiales. Entonces, vamos a iniciar propiamente el evento, ¿no? Como les decía, el evento se titula Ciberespacio en discusión, rutas de atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres en línea. Y para iniciar el presente evento, vamos a dar pase a Patricia Sarmiento. Ella es nuestra comisionada de la Juntía para los Derechos de la Mujer y ella va a dar unas pequeñas palabras de bienvenida y presentación del evento. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Samir. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para la Defensoría del Pueblo dar inicio a la presentación de este informe de ciberespacio en discusión. Bueno, en realidad todos sabemos que los temas de las redes sociales en los últimos años ha ido aumentando de una manera abismal y en un principio no se tenía mucha regulación sobre qué tipo de contenidos se podían publicar en redes, ¿no? Y en los últimos años, más aún con la pandemia en la que actualmente nos encontramos, el uso de las redes sociales se ha vuelto una herramienta común en el día a día de las personas. Lamentablemente, como es una herramienta novedosa que se ha desarrollado de manera muy veloz en las últimas décadas, no se contaba con ninguna regulación o no se tenían claros cuáles eran los límites de las publicaciones o del tipo de interacciones que las personas podían desarrollar en el ciberespacio. Y es por eso que lamentablemente la violencia contra las mujeres también se comenzó a manifestar en el ciberespacio con actos como el acoso, el bullying cibernético, inclusive el chantaje sexual mediante la toma o la publicación de fotografías o videos de situaciones íntimas de las mujeres o que hubiesen grabado ellas, hubiesen grabado sus parejas, pero digamos que todo esto nos abrió un nuevo espacio a una nueva forma de violencia contra la mujer y que nos pareció desde la Defensoría del Pueblo muy importante analizar, porque sí consideramos que se tienen que establecer límites claros sobre cuáles son los derechos que se tienen al interactuar en el ciberespacio, cuáles son los límites, y también saber que las mujeres sepan cómo pueden defenderse de estos actos del ciberespacio, que a veces
piensan que es imposible que uno pueda defenderse porque a veces son actos anónimos. Eso es lo que también el ciberespacio, con las ventajas que nos ha dado en los últimos años, también constituye una falta y un peligro. Es el anonimato que uno puede tener en las redes sociales y que le da o le otorga cierta permisividad a los agresores para poder manifestar sus actos o insultar personas o a realizar cualquier acto de discriminación con mayor libertad porque se protegen en este anonimato. Entonces, sí, efectivamente, en los últimos años se ha tratado de legislar sobre estos temas. Incluso en el tema de investigación ya se cuenta con investigaciones o direcciones especializadas para el tema de investigación de ciberespacio, pero sí desde la Defensoría del Pueblo nos pareció importante tener una primera mirada como base sobre qué es lo que se va dando en el ciberespacio, cómo se dan estas formas de violencia y de qué manera las mujeres pueden defenderse o también protegerse de estas formas de violencia, ¿no? Y en ese sentido, a continuación le voy a dar pase a Marcela Paliza, que es la comisionada de la Adjuntiva para los Derechos de la Mujer, quien va a estar a cargo de la presentación de este informe. Este informe ha sido elaborado justamente, como les decía, en los últimos meses a raíz de la pandemia. Y el objetivo de este informe es evaluar cuál es la situación de la violencia de género contra las mujeres en los espacios virtuales y las rutas de atención del problema, y también intercambiar impresiones sobre la importancia de abordar la violencia de género contra las mujeres en línea desde el Estado. Sin más preámbulos, los dejo ahora con Marcela Paliza para que pueda realizar la presentación de los resultados de este informe. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ya les señaló mi compañera Patricia Sarmiento, yo voy a explicar un poco los objetivos y los hallazgos, así como las recomendaciones de este informe. Bueno, en primer lugar, el título que le pusimos al documento de trabajo en realidad es Violencia de Género contra las Mujeres en Línea, y fue de hecho una iniciativa que tuvimos en base justamente en el contexto de pandemia, debido a que había más mujeres expuestas por necesidad a utilizar las redes sociales y las tecnologías de la información. En ese sentido también pedimos apoyo de Hiperderecho para que nos ayuden a sacar este informe adelante. En ese sentido, primero, el objetivo del informe fue, como ya lo señaló también Patricia, analizar en profundidad la problemática de la violencia contra las mujeres en Internet y dar a conocer los mecanismos legales existentes para denunciarla y sancionarla. En ese sentido, nosotros hemos definido violencia de género en línea como cualquier acción o conducta de violencia motivada en el género y la discriminación hacia la mujer que se comete o se agrava con la asistencia en parte o totalmente de las tecnologías de la información y comunicación y que está dirigida contra una mujer por su condición de tal o que la afecta desproporcionadamente. Es clave señalar nuevamente que, digamos que el kit para entender la violencia de género en línea es justamente hallar la razón de género que motiva el ataque o la violencia hacia la mujer. ¿Por qué para la Defensoría del Pueblo, para nosotros es importante hablar de la violencia de género en línea? En primer lugar, porque cada vez hay más mujeres y más personas que utilizan tecnologías de la información, especialmente con ocasión de la pandemia. Por ejemplo, en 2009 solo 33.9% de personas de 6 años a más accedían a tecnologías de la información, y hoy, a marzo de este año, y con ocasión de la pandemia, ese porcentaje ha ascendido a 66,8%. En segundo lugar, es porque para nosotros es importante entender que la tecnología no es neutral, no es un espacio neutral, sino que es un espejo que refleja y amplifica nuestra realidad social. Eso quiere decir, si vivimos en un contexto donde la discriminación hacia la mujer y el machismo es preponderante, estas características se van a trasladar al Internet. Y aparte de eso, más y por eso señalamos que se amplifica, porque el Internet tiene características especiales.
Por ejemplo, que hay una mayor posibilidad de compartir y brindar información de forma rápida, que puede ser verdadera o que puede ser falsa, que genera una proximidad que debilita ciertos límites, por ejemplo, de cara a las relaciones agresor-víctima, y hay una gran velocidad en la que se transmite la información, que por ejemplo hace que, como lo que señalaba Patricia al inicio, videos íntimos den la vuelta al mundo en menos tiempo del que incluso una persona se puede enterar que un contenido íntimo ha sido publicado. También somos conscientes de que en este espacio las mujeres se enfrentan a barreras relacionadas a la brecha digital y a la violencia de género en línea. Si bien ahora nos estamos enfocando en esta última, es importante señalar que existe mayor acceso de hombres que de mujeres al Internet. En las últimas cifras del INEI a marzo de 2021, las mujeres accedían en 57% a las tecnologías de la información y los hombres en 65%. Entonces, es una brecha que también enfrentan, e incluso cuando entran a estas redes, necesitan de una alfabetización digital que no necesariamente tienen, y eso hace que incluso el espacio sea más inseguro de lo que es. Más allá de eso, queremos resaltar que a pesar de esto, Internet es un espacio que nos permite también dar a conocer nuestras posiciones y ejercer nuestros derechos de manera adecuada, sino que debe ser seguro. Entonces, ¿qué tipo de actos son violencia de género en línea? Estos son algunos que hemos considerado nosotros, pero obviamente pueden ser más amplios y no es una lista taxativa. Puede ser el uso del lenguaje agresivo, el hostigamiento o acoso, el acoso sexual, las amenazas, la extorsión, ataques de acceso coordinado, que digamos son estos ataques que hacen grupos de personas o de Facebook, no sé, que se unen y se quieren bajar la cuenta de una persona porque es activista, porque es feminista, o porque simplemente cuestiona estos mandatos de género, no sé, una persona LGTBQ, acceso no autorizado a cuentas personales, robo de identidad, difusión de información falsa, difusión de datos personales sin consentimiento, difusión de material íntimo y explotación sexual facilitada por las tecnologías de la información. Acá he puesto una pequeña imagen que es lo que también señaló al inicio. Nosotros estamos haciendo una pequeña campaña para dar a conocer cuáles son los tipos de violencia de género en línea recurrentes, para que las personas, y las mujeres especialmente, tanto menores de edad como adultas en todas las etapas de su vida, puedan identificar estos actos y los puedan denunciar. ¿Cómo impacta la violencia de género en la vida de las mujeres? En primer lugar, muchas mujeres al verse acosadas, por ejemplo, deciden abstenerse de Internet, lo cual limita su uso, y eso también afecta el ejercicio de sus derechos. También se autocensuran, eligen qué publicar y qué no, en base a justamente evitar recibir ataques, o algunas se aíslan, y también generan daños psicológicos, físicos y económicos. Porque, por ejemplo, cuando se publica un video íntimo de una persona, más allá del daño psicológico, en ocasiones se llegan a suicidar. Veamos los casos de ciberbullying, que también algunos están dirigidos a mujeres y ellas terminan quitándose la vida. Entonces, este es un caso grave que se tiene que atender. ¿Qué pasa en el Perú? De acuerdo a la plataforma del acoso virtual del MIM, agosto de 2020, el 88% de los casos reportados habían sido dirigidos a mujeres. El 63% de las personas que realizaron estos actos de acoso fueron hombres. En términos de vínculo con el agresor, el 51% eran desconocidos o personas que utilizaron perfiles falsos. Y el 49% total de casos, la violencia tuvo una frecuencia diaria. Nosotros hemos dado cuenta que estos casos han aumentado durante la pandemia, y también que usualmente, si bien antes la mayor parte de agresores eran desconocidos, ha aumentado el porcentaje de agresores que son del círculo familiar o de un círculo conocido, ya sean compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad. También hemos dado cuenta que las principales víctimas son mujeres, pero mujeres menores de edad, mujeres activistas por los derechos de las mujeres como feministas, mujeres trans, o sea, mujeres que
se identifican y cuestionan en las normas cis-heteronormativas. Entonces, son principalmente a este grupo de personas a las que más les afecta la violencia de género en línea. Y los principales agresores, como ya hemos señalado, son los amigos, las parejas, las exparejas. También hay un porcentaje de agresores anónimos y, como les decía al inicio, también grupos organizados que buscan atacar a las personas o insultarlas en sus redes sociales. El marco normativo. El marco normativo nacional, sobre todo, es importante resaltar que es una modalidad de violencia recogida en el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Es una modalidad y no un tipo de violencia. Solo hay 4 tipos de violencia, que son física, psicológica, sexual y económica. Estos 4 tipos de violencia se manifiestan en distintas modalidades, una de ellas es esta. En ese sentido, se la menciona en el artículo 8 del reglamento de la ley 30364 como una modalidad de violencia. Existe una diversidad de delitos relacionados con la violencia de género en línea, que veremos más adelante, y también a nivel administrativo, las leyes de protección contra el acoso, tanto universitario como laboral, se extienden a la protección en el ámbito virtual. ¿Qué hacemos ante estos casos? En primer lugar, nosotros hemos identificado 2 vías, que es la vía judicial y la vía administrativa, que se dividen en 4. En la vía penal, en primer lugar, se identifica el tipo penal, si es de acción pública, si es de acción privada, y en base a eso se denuncia o se querella ante el órgano judicial competente. En ambos casos sugerimos ir también a los centros de emergencia mujer al ser un tipo de violencia de género. Los delitos de persecución privada que están relacionados a este tipo de violencia son la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, la violación de la intimidad, el uso indebido de archivos computarizados, injuria, calumnia y difamación, y los de persecución pública, es decir, los que están a cargo del Ministerio Público, son el acoso sexual, el chantaje sexual, el tráfico ilegal de datos, la pornografía infantil, el acceso ilícito, las proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos y la suplantación de identidad. También en vía judicial, pero en el ámbito civil podemos demandar por una indemnización de daños y perjuicios en base a los daños que nos en la vía administrativa también como les decíamos, hemos seleccionado 2 casos, que es uno, el ámbito universitario, y otro, el ámbito laboral. En el ámbito universitario nos estamos basando en la última ley universitaria, y en ese sentido, ante un caso de acoso sexual vía tecnologías de la información, se denuncia ante la entidad universitaria, el comité de intervención o la defensoría hacen un informe de precalificación que lo pasan a un órgano de instrucción y sanciona a los profesores o alumnos según corresponda. Y en el ámbito laboral, de acuerdo a la ley de prevención y sanción de los hostigamientos sexuales en el ámbito laboral, igualmente se denuncia y de acuerdo al sector privado o al sector público se sigue un camino específico. En el caso del sector privado, la Oficina de Recursos Humanos se presentará una queja ante la Oficina de Recursos Humanos y esta tendrá que dar una resolución, una sanción, una resolución al problema en 30 días. También se puede demandar al Poder Judicial por hostilidad contra la trabajadora y ante su perfil por incumplimiento de la ley de prevención del hostigamiento sexual. Y en el sector público se denuncia a la Oficina de Recursos Humanos, a la vez lo pasa a la Secretaría de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, califica los hechos y resuelve en 30 días. ¿Cómo se registran estos casos? Existen diversas plataformas que registran diversas modalidades de violencia de género. La única específica de la violencia de género en línea es la plataforma del MIMP, no al acoso virtual. Luego de esta tenemos otras plataformas como Portal Estadístico Aurora, que también es del MIMP, el Observatorio Nacional contra la Violencia de Género, que está a cargo del MIMP, pero reúne la información de diversas entidades. RUBA, a cargo del Ministerio Público, el registro de la Policía Nacional y el registro de Servir. ¿Cuáles son nuestras observaciones a estas plataformas? En primer lugar, que no todas las bases de datos están disponibles en un formato accesible.
que no todas las bases de datos sirven como para dar estadísticas claras de qué es lo que pasa con la violencia de género en línea. Ese es el caso de No al Acoso Virtual, que es una plataforma que permite hacer denuncias, pero que no todas las víctimas denuncian en primer lugar, y la información dada tampoco nos permite plantear una línea base para, por ejemplo, plantear una política pública. También que la mayoría de registros, los que sí nos sirven para seguir cómo se está dando la violencia de género, no registran o no incorporan variables que permiten identificar si las agresiones o la violencia que denuncia una víctima se cometieron en un ámbito virtual, a excepción del SEM, que sí tiene en su ficha de riesgo, sí tiene esta característica. Las bases de datos usualmente no están muy actualizadas, por ejemplo, o cuando se publican con un lapso muy grande de diferencia, y el público objetivo no conoce la naturaleza de cada plataforma. Las principales conclusiones que, en base a lo que hemos expuesto y está en el libro, en el informe, es que la violencia de género en línea es una violencia real. O sea, no solo se queda en el ámbito virtual, sino que afecta verdaderamente a las personas, a las víctimas, como les hemos señalado. Puede ocasionar daños psicológicos, económicos, y limita el uso del Internet. En el caso peruano, no existen cifras ni datos concretos sobre los alcances de la violencia de género en línea, por lo que esto es una tarea pendiente y nos compete también a nosotros como entidad del Estado seguir investigando en sus efectos en la sociedad. A pesar de que hay normas que atienden la violencia de género, no se cuenta con una política pública o una acción específica orientada a atender a la violencia de género en línea. Como ya lo señalamos, si bien hay normas que la mencionan, no existe una estrategia específicamente orientada a atender este tipo de violencia, lo que hace que muchas veces incluso no sea atendida tanto por las entidades encargadas de hacer, porque no lo reconocen como tal, o lo desvían a otro camino que lo deja de ver como un tipo de violencia de género. Y por otro lado, si bien la legislación actual permite denunciar estos hechos, como hemos visto hay varios caminos, no existen vías únicas y claras que faciliten el acceso a las víctimas. Ante un hecho de este tipo, las víctimas no saben qué hacer ni a dónde acudir, lo cual es un problema que se debe solucionar, porque si no tienen claro cómo acceder a la justicia, no vamos a poder cumplir la obligación del Estado que tiene de reparar ante hechos de violencia de género. Por último, la mayoría de las bases de datos no cuenta con una variable, que es lo que le decía por último, para identificar la violencia de género en línea. En ese sentido, las recomendaciones que hemos brindado son principalmente al Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Les hemos recomendado desarrollar programas de prevención y campañas informativas sobre la violencia de género en línea contra las mujeres, considerando las etapas de vida y sus diversidades. Adecuar el registro del programa Aurora, que nos permite identificar en el boletín que publica mensualmente cuántos hechos de violencia se han registrado por tecnologías de la información se han dado en este ámbito, y que esto también sea incluido en el boletín estadístico de información, o que se cree un boletín estadístico específico de esta problemática, y promover como ente rector de la materia un tratamiento uniforme y especializado de la violencia de género en línea en el ámbito penal y administrativo, estableciendo planes de atención de fácil tránsito y garantizando el acceso de la justicia a las víctimas. El Ministerio de la Mujer ya nos ha respondido las recomendaciones que hemos enviado. En ese sentido nos ha señalado en primer lugar que sí están elaborando una campaña de prevención de la violencia de género en línea, sobre todo dirigida a adolescentes, a personas en edad de adolescencia, y que en el marco del programa de presupuestal orientado a resultados también están incluyendo algunas acciones para atender este tipo de violencia. En el caso del los boletines estadísticos del programa Aurora, están analizando junto a la dirección que ve el programa, incluir esta información o por lo menos hacer un boletín trimestral que nos permita conocer los alcances de este tipo de violencia. Y asimismo coordinará con el Sistema Nacional Especializado en Justicia cuál sería la mejor manera de detener este tipo de violencia. En ese sentido, también hemos recomendado al Sistema Especializado de Justicia elaborar un lineamiento de protocolo
de actuación interinstitucional para atender los casos de violencia de género en línea. Y esta debe contener la diversidad de los delitos que antes hemos señalado, que están dispersos no solo en el Código Civil, sino que en otras leyes, como el Decreto Legislativo 1410 o la Ley de Delitos Informáticos, las rutas de actuación en vía judicial, los deberes de debida diligencia para las investigaciones e instrumentos para el adecuado registro del caso. En general, esos han sido los alcances del informe que hemos presentado, que nos está gustando compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. De hecho, es como bien mencionas, es un informe que ya hemos socializado hace algunas semanas, ya está en nuestra página web. También hay una nota de prensa al respecto, pero seguramente a través de la revisión de las gráficas y del video que está en nuestras redes sociales, el video en realidad va a estar en lo sucesivo, pero ahí también van a poder encontrar el informe completo, el enlace al informe completo, sobre el cual sugerimos que lo revisen porque está bastante más detallado que la presentación sucinta que acaba de hacer Marcela. De hecho, para complementar lo mencionado por Marcela, está presente Lucía León. Ella es coordinadora legal en hiperderecho, trabaja en temas de derechos humanos, políticas públicas y tecnología. Vamos a darle el pase por 10 minutos para que pueda complementar y para que nos pueda hablar sobre también desde hiperderecho qué consideran que son los obstáculos, o cuáles consideran que son los obstáculos que han identificado en los procesos judiciales, en casos de violencia de género que ellos hayan investigado. Lucía, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos los presentes. Agradecer también por habernos considerado en esta invitación. Y asimismo quería en primer lugar saludar el interés de la Defensoría por abordar esta problemática, que es una problemática cada vez más preocupante y de más relevancia no solo en el país, sino en la región, ¿no? Agradecer el interés por abordar esta problemática en el reciente informe que ya se ha socializado, como mencionan, hace unas semanas, ¿no? Voy a compartir pantalla un momento, por favor. Para contarles un poco, como bien decía, yo soy Lucía León, soy coordinadora legal en hiperderecho y nosotros estamos abordando un poco esta problemática de violencia de género en línea hace algún tiempo, principalmente desde nuestro proyecto Después de la Ley. Es un proyecto en el que estamos intentando abordar cuál es el marco normativo por el cual se puede perseguir y sancionar la violencia de género en línea, pero también un poco acompañar a personas que hayan vivido, que hayan experimentado violencia de género en línea, para entender cuáles son sus principales temores, perspectivas, necesidades, etcétera, etcétera, y un poco también para poder comprender cuáles son los principales obstáculos que estas personas han atravesado cuando en un primer momento, antes de contactar con nosotros, han querido denunciar violencia de género en línea, ¿no? Nuestro proyecto son varios informes, algunos todavía están en elaboración, pero principalmente lo que estamos haciendo es acompañar a un grupo de personas en sus denuncias sobre casos de violencia de género en línea en los procesos judiciales, ¿no? Si bien en un primer momento hemos un poco hecho un mapeo sobre el marco normativo de distintas rutas, actualmente estamos principalmente interesados en lo que son los procesos penales. Entonces son básicamente esos los procesos que estamos acompañando. Y desde esa perspectiva está nuestro más reciente informe, que es nuestro informe número 3, sobre el cual voy a detallar en unos momentos, ¿no? Pero antes de eso quería contarles también que la investigación que nosotros hemos realizado está basada en una metodología jurídica feminista. Y eso significa que, en primer lugar, identificamos que el derecho no es neutral y que el derecho tiene también un sesgo, ¿no? Y en ese camino también identificamos que el derecho no es únicamente el texto legal, ¿no? O la disposición normativa propiamente dicha. Entonces, entre los componentes del derecho, desde la metodología que plantea Alda Facio, tenemos el componente normativo, que es el que comúnmente identificamos como la disposición normativa,
El componente institucional, que ya está relacionado con cuáles son las instituciones de administración de justicia y operadores de justicia en general involucrados con la aplicación del derecho, ¿no? Y el componente cultural, porque naturalmente el derecho es una herramienta, es un instrumento que se sitúa en una sociedad y en una cultura, y va a haber condicionamientos culturales, pero lamentablemente dentro de esto también hay prejuicios, ¿no? Hay prejuicios, hay sesgos de género, etcétera, etcétera. Entonces, desde el componente normativo, principalmente nosotros nos estamos centrando en el decreto legislativo 1410, que es un decreto legislativo del año 2018, que incorpora en el Código Penal 4 delitos, ¿no? El delito de acoso sexual, el delito de chantaje sexual y el delito de difusión de imágenes, videos y material audiovisual sin consentimiento, ¿no? Entonces, un primer acercamiento, incluso sin entrar de lleno a los procesos judiciales que podemos tener de este decreto legislativo, es, digamos, la dificultad que nace de la manera en la que estos 4 delitos se incorporan al Código Penal. ¿Por qué? Porque pues uno de estos delitos, que es el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, está catalogado como un delito de persecución privada. Es decir, no es un delito de persecución pública, no es un delito que el Ministerio Público vaya a perseguir ni realizar la acusación, etcétera, etcétera, construir la teoría del caso y demás, sino que al ser un delito de persecución privada, recae básicamente la carga de elaborar toda una teoría del caso, recoger evidencia, etcétera, etcétera. Todo ello recae sobre la víctima, ¿no? La persona que ha vivido violencia de género en línea. Entonces, desde allí ya encontramos un primer obstáculo, y de hecho es un obstáculo que hemos ido encontrando una y otra vez mientras hemos avanzado en las investigaciones que hemos realizado, porque además es uno de los delitos más comunes o del delito por el que más nos preguntan, ¿no? Que es el delito de cuando las imágenes íntimas las compartí solo a una persona que era de mi confianza, quizá mi pareja, y luego esa persona, sin mi permiso, sin mi consentimiento, lo difunde a otras personas, ¿no? Entonces luego muchas chicas se acercan a preguntar qué pueden hacer en esos casos y no tienen muy clara cuáles los pasos a seguir según la ruta penal, ¿no? Entonces, les decía, como parte de nuestro reciente informe, que es el informe número 3, justamente lo que quisimos fue acercarnos a estas personas y conversar sobre cuáles eran sus perspectivas y cuáles eran las necesidades que habían identificado al denunciar violencia de género en línea, ¿no? Y la manera en la que decidimos estructurar un poco este trabajo fue entender al proceso judicial, por así decirlo, de manera lineal, y entender cómo dentro de todos estos derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva, podíamos encontrar ciertos obstáculos a lo largo ¿no? En cada uno de estos pasos. Ahora, yo voy a hacer un pequeño disclaimer, y es que naturalmente los procesos no avanzan precisamente rápido, entonces todavía no hemos llegado en los casos en una etapa en la que podemos analizar cuál ha sido la motivación de alguna sentencia, o si es que realmente se ha logrado el derecho a la cosa juzgada, o si es que la resolución judicial ha sido realmente efectiva, ¿no? Realmente nos encontramos todavía en los primeros pasos en la gran mayoría de procesos, a pesar de que casi todos los hemos iniciado en 2019, algunos por razones relacionadas al contexto de la pandemia, ¿no? Y algunas razones también relacionadas a los propios problemas y cargas procesales existentes, ¿no? en el sistema de justicia. Pero igual, un poco para conversar sobre esto, algunas de las cosas que más nos han manifestado los participantes de este proyecto cuando hemos conversado, por ejemplo, sobre acceso a la justicia, es la falta de información sobre los tipos penales, ¿no? El hecho de no conocer de que, por ejemplo, de que con el decreto legislativo 1410 ya esto es un delito que se puede denunciar, ¿no? Sea el acoso sexual, sea el chantaje sexual, todo esto por medios digitales constituye un tipo penal, ¿no? Y muchas veces las personas no tienen este conocimiento, ¿no? Y muy ligado a eso, una de las cosas que también señalan bastante es la ausencia de una orientación suficiente, adecuada y efectiva.
Si bien es cierto, existen muchos, distintos canales, como por ejemplo puede ser los centros de emergencia mujer, la información no siempre está estandarizada, o de repente ni siquiera algunas chicas tienen conocimiento de que pueden acercarse a recibir este tipo de orientación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las dudas muy ligadas al delito de difusión de imágenes sin consentimiento es este tema de que han recibido distintas informaciones cuando han acudido a distintas entidades, ¿no? Que por un lado se les informaba de que sí era de persecución pública, que el Ministerio Público se iba a encargar. Por otro lado, cuando iban a hacer la denuncia, se les señalaba lo contrario. Lo mismo con la recolección de evidencia, que es un tema sobre el que también suele tener bastantes dudas, ¿no? No saben si la captura de pantalla es válida, no es válida, y reciben distinta información dependiendo de qué entidad se trate, ¿no? Luego también tienen mucho temor a dar su declaración porque puede haber lugar a la revictimización, ¿no? Este tema de estar declarando una y otra vez o de sentirse juzgadas por la o el operador de justicia que les está atendiendo en ese momento, ¿no? Sentirse cuestionadas cuando en verdad son las personas que han sufrido la violencia de género en línea. Es decir, la responsabilidad naturalmente recae en el agresor, ¿no? También está el problema de que se suele concebir a la violencia de género en línea como un asunto que carece de relevancia jurídica, aunque sabemos que es un delito, o bueno, que estas 4 formas que les comentaba del decreto legislativo 1410 son delitos. Muchas veces, al momento de repente acercarse a hacer la denuncia, los efectivos policiales señalan, no, pero tiene que haber reincidencia, tiene que haber pasado más de una vez, o tiene que haber pasado exactamente esta cosa, a pesar de que eso no está en el tipo penal, ¿no? A pesar de que eso no es la manera como está redactada la norma. O suelen también señalar que se trata de un evento íntimo o algo que debe quedar entre la pareja, ¿no? Entonces, de allí también parte una desconfianza hacia el sistema de justicia, ¿no? Justamente por esto que les mencionaba, que es la poca disposición que puede haber a veces a nivel de instituciones para recibir las denuncias, ¿no? Luego, en este segundo pasito, que es el tema del juez imparcial predeterminado por ley, las necesidades que exponen las participantes mucho también es que quisieran contar con un juez o una jueza que realmente vaya a abordar el caso desde un enfoque de género, ¿no? Que cuente con una especialización en la materia, que también entienda cómo funciona la tecnología y cuáles son sus características, porque incluso a veces puede haber una brecha, digamos, generacional en este tema, y hay razones por las cuales la violencia de género se amplifica de maneras distintas cuando sucede mediante la tecnología, ¿no? Entonces también es importante para ellas que las y los jueces entiendan esta circunstancia. Y también preocupa mucho que les preocupa de la persona conservadora y que un poco naturaleza de la violencia que han sufrido, ¿no? Porque piensan que no está mal que te tomes fotos de esta manera, etcétera, etcétera. Luego, en lo que se trata del derecho de defensa, que en verdad, o sea, para todos los actores involucrados en el proceso es esta oportunidad de poder decir lo que tienen que decir, ¿no? Manifiestan una necesidad de ser escuchadas, de entender el lenguaje, ¿no? De que haya realmente un lenguaje accesible, porque muchas veces señalan que no comprenden o quizás se les ha hecho preguntas y no han sabido cómo responderlas. Algo que nos pasó, por ejemplo, en un caso de proposiciones, en un caso de proposiciones sexuales, ¿no? En línea fue que expresamente el fiscal le había preguntado a esta persona si es que se le había hecho una propuesta sexual. Entonces, la persona ya había narrado todos los hechos del caso, y en el momento en que se le hace esta pregunta es como que, bueno, no, expresamente no me dijo esto, pero dijo lo otro, pero a fin de cuentas lo que respondió fue no, ¿no? Entonces, como el tipo penal, o sea, de manera expresa señala la palabra proposición sexual y esta persona dijo no, a pesar de que toda la narración
de los hechos correspondía a una proposición sexual, todo eso hizo que el caso se caiga, ¿no? Entonces, allí también tenemos un problema porque no fue claro para esta persona el lenguaje ni tampoco la naturaleza de lo que iba a pasar luego de dar esta respuesta, ¿no? O sea, jamás se imaginó de qué iba a pasar el archivo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también fue una dificultad en uno de los casos. También señalan que les gustaría contar con medidas de protección, ¿no? Y que fueran rápidas y efectivas, porque a veces está el miedo de encontrarse con el agresor o que el agresor les vuelva a hacer daño, porque muchas veces los temas de violencia de género en línea no se restringen solo a ser en línea, ¿no? O sea, la persona también tiene miedo cuando sale a la calle, tiene miedo de encontrarse con su agresor o tiene miedo de ser identificada, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto al proceso sin violaciones indebidas, señalan también esta preocupación de que la violencia de género en línea puede ser considerada como no prioritaria, ¿no? A pesar de que, como decía antes, y como también decía la persona que me antecedió, la violencia de género en línea puede tener una gran variedad de impactos y no se reducen al espacio en línea, ¿no? Sino también alcanzan a impactos en la vida laboral, en oportunidades educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que ellas sí lo sienten como prioritario, consideran que en el sistema de justicia no es así, ¿no? También el tema de los recursos, tanto de presupuesto como recursos humanos, que permitan que se atienda y que no haya demasiada carga, ¿no? Que se atiendan todos los casos. Y también desean tener información confiable sobre el transcurso del proceso, ¿no? Por ejemplo, una de ellas señalaba que había tenido un abogado defensor, que había tenido un abogado y que se había cambiado a otra nueva abogada, pero sin ella siquiera saber, ¿no? Entonces ella siempre intentaba llamar a su abogado para saber cómo estaba el caso y ya ni siquiera era su abogado, ¿no? Entonces tenía también estas dudas, ¿no? Y una cuestión que también ha surgido bastante, y creo que es algo sobre lo que también se viene conversando mucho por el contexto de la pandemia, es sobre la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos, ¿no? Siempre que las tecnologías permitan facilitar con seguridad, por supuesto, el desarrollo de los procesos judiciales, va a ser positivo para las víctimas y en general para la administración de justicia en el país, ¿no? Entonces, igual, aquí hay algunos testimonios, igual yo por tiempo no los voy a leer todos, pero si es que ustedes tienen interés en un poco conocer de cerca cuáles son las vivencias o experiencias que han tenido estas personas al vivir violencia de género en línea y también al querer iniciar esta lucha que ellas dicen, ¿no? Que a veces iniciar un proceso es una lucha. Pueden revisarlos en nuestros informes en Después de la Ley, ¿no? Y básicamente es eso. Yo les invito, si gustan, a que se suscriban a nuestro boletín. Y simplemente, antes de cerrar, igual quería dejar una idea, que era lo que también habíamos estado conversando antes, sobre la tecnología, ¿no? Yo sé que de repente aquí estamos hablando un poco de los riesgos que puede haber o de las cosas malas que puede haber cuando usamos tecnología, pero al final la tecnología es una herramienta y es una herramienta situada, ¿no? Entonces, nuestra sociedad tenemos oportunidades y también tenemos riesgos y esto es algo que lo replica también la tecnología, pero no debemos dejar de ver también a la tecnología como una forma de ejercer nuestros derechos, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en línea es parte de nuestra vida real, como lo que sucede de manera personal, analógica, ¿no? Cara a cara, como quien dice. Y por eso es importante seguir hablando de esto, seguir haciendo alfabetización digital, que sepamos cómo funcionan las tecnologías y que haya cada vez más acceso, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Lucía. Muchas gracias por comentarnos lo que se está haciendo o lo que se ha investigado desde Hiperderecho. De hecho, muchas de los comentarios y las precisiones van en línea con el informe y con lo que también opina de alguna forma la Defensoría del Pueblo sobre el tema. Ahora bueno, antes de pasar con nuestra siguiente ponente, quisiera hacer la precisión para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de esta plataforma para que puedan hacer sus comentarios para generar una conversación sobre el tema, ¿no? Eso es bastante importante más allá de las presentaciones que se están haciendo ahora.
Bueno, entonces vamos a pasar con nuestra siguiente ponente, es María Pía Molero Mesía. Ella ha sido directora general de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, también ha sido viceministra de la Mujer y actualmente es comisionada para la lucha contra la violencia hacia la mujer del Ministerio del Interior. Entonces vamos a darle paso para que nos pueda detallar acerca de qué se está haciendo a nivel de esta institución, de este ministerio, y cuáles de repente también son los retos para afrontar este problema que es relativamente nuevo y que implica las tecnologías de información, como bien lo decía Lucía. Entonces, adelante, María Pía. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo por la invitación. Para nosotros es fundamental lo que están presentando el día de hoy, porque justamente está en marco del trabajo que venimos realizando. El MININTER actualmente sigue priorizando la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a nivel no solamente de mejorar la atención en el marco de lo que representan nuestros servicios a través de la Policía Nacional del Perú, sino también en el marco de lo que significa la implementación de políticas públicas, en este caso la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género. Es por ello que, viendo no solamente estas necesidades, sino sobre todo tomando en consideración que a nivel nacional nuestra Policía Nacional del Perú tiene dentro de sus 5 principales delitos de atención la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, esto ha resignificado ha resignificado la lectura del panorama, no solamente en el marco de los delitos que se encuentran como diferentes aristas de la seguridad ciudadana, sino también ha resignificado el trabajo al interior de la institución policial en el marco no justamente de mejorar la calidad de atención hacia el ciudadano y la ciudadana, sino sobre todo de la identificación de cuáles son los principales problemas, pero también así fortalezas y retos para tener una policía más empática frente justamente a la violencia contra las mujeres en su diversidad. En este caso, voy a centrarme en lo que estamos haciendo en el marco de la violencia de género en línea. Como bien ya lo han mencionado Marcela y Lucía, voy a tomar sus palabras. Este es un tipo de violencia que está tomando bastante importancia actualmente porque justamente en el marco de la pandemia, uno, se ha tenido mayor acceso a la tecnología, a las redes, y dos, hemos estado más en contacto con el mundo, con la sociedad, a través justamente de la tecnología. En este sentido, nosotros contamos con la dirección justamente de criminalística que tenemos a la Dirección de Investigación de Crimen de la Policía Nacional del Perú, que tiene la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que justamente ha sido parte del estudio que ha hecho mención Lucía, que nos ha presentado Lucía el día de hoy en cuanto al recojo de información. Esta división tiene un departamento especializado que es de ciberprotección infantil, en donde está toda la temática de lo que es pornografía infantil o delitos de acoso infantil, sexting, grooming, entre otros. En el caso de lo que significan las denuncias por violencia de género hacia las mujeres en línea, en el momento estamos trabajando justamente en hacer desagregar la data por diferentes tipos de violencia. Como ustedes bien saben, la Policía Nacional cuenta con un sistema de denuncias, que es el sistema a través del cual nosotros podemos conocer la data en el marco de 4 indicadores. El indicador de número de denuncias a nivel nacional, indicadores de tentativas de feminicidio a nivel nacional, indicador de feminicidios a nivel nacional y de medidas de protección. En ese marco, lo que se ha visto por prioritario en cuanto a la estadística y al manejo de la misma es justamente desagregar esta data. Ahorita tenemos como uno de los indicadores no solamente la tipología de la violencia, porque cuando llegan las mujeres a denunciar violencia de género en línea, normalmente está tomada dentro de lo que es el protocolo de actuación o el registro de una denuncia en el marco de violencia psicológica. Es así como se viene tratando hasta el momento. Debido a ello se ha visto la necesidad, y como bien lo han señalado tanto Patricia, Marcela y Lucía, de disgregar la data en el marco de encontrar estas denuncias sobre violencia de género en línea.
en línea, perdón. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es justamente generar directivas y protocolos que permitan tener una actuación inmediata, oportuna y pertinente en el marco de ese tipo de violencia. Uno de los principales factores que estamos trabajando actualmente es el fortalecimiento de capacidades a los y las efectivos policiales de las diferentes dependencias a nivel nacional. Es así que hemos iniciado ya desde el año pasado, diciembre del año pasado, con un proceso de capacitación para mejorar la atención de las dependencias policiales frente a la violencia contra las mujeres en su diversidad, en los diferentes tipos de violencia, y brindar no solamente, digamos, capacitación en el marco de la interpretación y aplicación de la ley, sino también de generar habilidades blandas y de empatía. Desarrollando este trabajo es que nos hemos dado cuenta que para que eso ocurra tenemos que hacer un trabajo a nivel del interior de la institución, por lo cual actualmente hemos iniciado un trabajo de fortalecimiento de capacidades para toda la policía a nivel nacional, articulando con Inspectoría General de la Policía. Esto en el marco de que los efectivos policiales tengan un registro también de lo que significa la violencia al interior de la institución en el marco de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, se identifica la problemática, cuáles son los retos a tratar, se brinda la ayuda necesaria, pero también justamente es generar esta línea tan corta entre ser agente o autoridad para ejercer la ley, para cumplir la ley, y cruzar el margen y convertirte probablemente en cómplice de violencia cuando justamente no haces o no permites que las mujeres que se acercan y denuncien no puedan hacer la denuncia por las diversas cosas que ya nos ha mencionado Lucía. Entonces estamos ahorita, digamos, en ese proceso de transformar esa situación, de mejorar la calidad de la atención, pero sobre todo también en un proceso de acercamiento y vinculación directa con la ciudadanía, que está basado en un enfoque comunitario, de policía comunitario, en donde se fortalece el vínculo entre las dependencias policiales y la ciudadanía en general. En este marco estamos trabajando todo lo que es el fortalecimiento de las juntas vecinales en lo que significa las redes comunitarias. Redes comunitarias que funcionan como redes de alerta en los casos de violencia, y se está tomando en consideración justamente este tipo de violencia porque hemos visto que muchas de las víctimas que se acercan a denunciar son víctimas de violencia de género en línea, ¿no? Estamos también diseñando actualmente una campaña de difusión que involucra todos los tipos de violencia, incluyendo la que estamos tratando el día de hoy. Y también hemos visto necesario que incorporar en la ruta de denuncia, porque hay variabilidad, digamos, en la ruta de denuncia, incorporar el enfoque de género, que permita justamente que los efectivos o las efectivos policiales que reciban las denuncias estén totalmente calificados, no solamente a través de mostrar empatía, sino de también la interpretación adecuada de la norma, la aplicabilidad de la norma, del protocolo que están destinados a utilizar, pero sobre todo la sensibilidad frente al caso, ¿no? La sensibilidad, la emergencia y la urgencia de la atención frente al caso. Es así que dentro de la ruta de denuncia tenemos que normalmente en el caso de violencia de género en línea, las denuncias entran a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología a través de la mesa de partes, si es que no se hace de manera directa. Posterior al ingreso de esta denuncia por mesa de partes, se la decretan a un efectivo policial, quien va a comunicar al Ministerio Público sobre la denuncia, y ya habiendo hecho un levantamiento previo de información sobre el caso. Luego del análisis en el Ministerio Público, retorna a la División de Investigación, ¿no? Ya con una carpeta, digamos, con una carpeta fiscal. ¿Para qué? Para que con esta carpeta fiscal ya la División de Investigación pueda dar inicio a lo que son las investigaciones y las diligencias correspondientes. Parte fundamental justamente de poder tener celeridad en las investigaciones frente a estas denuncias es que tomar en consideración, por ejemplo, los números en el caso de hayan sido ataques por WhatsApp
o por llamadas telefónicas, los links o enlaces de las páginas por las cuales están entrando y reciben ataques o en las cuales han sido colgados videos íntimos o conversaciones íntimas. Asimismo, es importante contar con estos enlaces o estos links porque la División de Investigación tiene ya, ¿no?, un perfil de los agresores en el marco del acoso, la violencia a través del ciberespacio. Pero además les de bastante, digamos, necesidad para poder identificar los perfiles falsos, de dónde provienen, hacia dónde están yendo, con lo cual ellos puedan elaborar dentro de su investigación un croquis que les permita la mejor actuación a la celeridad correspondiente. Dentro de los retos que tenemos sigue siendo la mejora de la calidad de la atención frente a estos casos. Otro de los retos es contar con un sistema de información con data desagregada que nos permita no solamente tener un mayor conocimiento para generar estrategias de prevención directas al foco, ¿no?, que se focalicen en este tipo de violencia, o mejorar la atención en sí del servicio que brinda nuestra Policía Nacional a la ciudadanía, sino también esta data es necesaria porque justamente nos va a permitir tener acción sobre realidades concretas, poder visibilizar cuál es el fenómeno o el problema público que tenemos en este momento frente a la violencia de género en línea y cuáles son las respuestas que necesitamos frente a ella, ¿no? Eso es importante. Esto contribuye en general a poder diseñar mejor políticas públicas, a poder implementar mejor políticas públicas y a generar normas que actúen en el marco de realidades concretas, pero a su vez diferenciadas, tomando en cuenta los diferentes procesos por los cuales atravesamos las mujeres, no solamente en el marco de nuestro desarrollo integral, sino justamente cuando somos víctimas de violencia y estamos dentro de este círculo o ingresamos a este círculo y estamos tomando, digamos, en el caso de las mujeres que acuden a denunciar, las previsiones necesarias para salvaguardar su integridad. Otro reto que tenemos, y creo que es un reto compartido, es justamente fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia, en donde todos los operadores de justicia en el marco de la atención a la violencia contra las mujeres en su diversidad podamos tener una capacidad de respuesta efectiva, oportuna y pertinente, ¿no? Es obligación del Estado poder brindar este tipo de respuesta, pero sobre todo es obligación del Estado tener, más allá de la articulación intersectorial, una integración de competencias que nos permitan dar una respuesta de mejor calidad, una respuesta, como les dije hace un momento, pertinente a los problemas que presentan las mujeres en su diversidad a nivel del territorio nacional. No quisiera dejar de compartir que parte de el trabajo que se viene realizando dentro de la Policía Nacional del Perú cuenta también con el total respaldo del alto mando policial, de los diferentes directores y jefes de división que están involucrados en la temática, con los cuales estamos trabajando de manera articulada desde el sector. Están participando además como parte de los equipos técnicos a nivel de lo que significa la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, del PPOR también y del propio Sistema Nacional Especializado de Justicia. Para terminar y no perderme en el tiempo, decirles a todos y a todas que parte fundamental para poder vencer cualquier tipo de violencia es justamente poder conversar al respecto, pero sobre todo poder prevenirla. Y la prevención está en todas y en todos. En este caso, la prevención de la violencia de género a través, digamos, de las líneas de internet, de las líneas telefónicas, de la tecnología, es como bien lo han señalado Marcela y Lucía. Yo justo estaba leyendo antes de la presentación, días antes de la presentación, el informe que mencionó Lucía, en donde nos da cuenta también de cómo se presentan los diversos ataques, pero más allá de eso, algo que es fundamental y que sirve al Estado para justamente poder ponernos a diseñar políticas públicas de cara a la realidad de nuestra ciudadanía, y es quiénes son las personas más afectadas por este tipo de violencia, quiénes y cómo, y en qué situaciones se han venido presentando.
A raíz de eso también es cómo los operadores de justicia brindamos los servicios a las víctimas, ¿no? En ese marco, como les digo, sigue siendo un reto para nosotros disgregar la data, mejorar la calidad del servicio de atención, fortalecer la institución policial desde lo interno en el marco de lo que significa la violencia de género en todos sus sentidos, en toda su amplitud. También hacer campañas de difusión correctas, ¿no? Esto es importante. Hemos visto muchas campañas de difusión que terminan tergiversando lo que significa el poder identificar, por ejemplo, a los agresores. La necesidad de poder contar con patrones específicos para realizar la denuncia. Si nosotros queremos realizar un buen trabajo, necesitamos tener en consideraciones cuáles son esas causas, cuáles son esas pautas de identificación que nos van a permitir comunicar mejor a la ciudadanía y darles una mejor información al respecto. Y creo que para esto también es necesario que las campañas de difusión estén totalmente articuladas entre los sectores, no solamente por la potencia que eso puede llegar a tener en el marco de lo que se está presentando, sino justamente para no cometer este tipo de errores que terminan generando, digamos, información que confunde a la mayoría de la ciudadanía en general. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias nuevamente a la Defensoría del Pueblo por la invitación. Gracias, María Pía, por los comentarios de lo que se está haciendo, al menos desde el Ministerio del Interior. En realidad nos parece sumamente importante porque, de hecho, tenemos algunas recomendaciones hacia algunos ministerios, hacia el Poder Judicial también. Y es importante saber qué se está haciendo desde el Estado porque finalmente es lo que va a impactar a nivel de política pública y a nivel de atención de las víctimas. Ahora vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas formuladas a través del chat y también algunas que ya las he ido apuntando con ayuda de los miembros del equipo de la Adjuntía. Voy a hacer 2 preguntas por ponente y creo que vamos avanzando así. Primero voy con las preguntas para Marcela, luego voy con las preguntas para Lucía y luego con las preguntas para María Pía y así vamos absorbiendo cada una de estas cosas. Entonces voy a hacer primero las preguntas para Marcela. Una primera pregunta dice, en el tema de la atención de los casos, ¿se tiene en consideración cuál es el procedimiento para un menor de edad? Y si es distinta o son distintas las entidades que atienden este tipo de casos y el proceso. Y una segunda pregunta es, en el ámbito laboral, si una mujer sufre de acoso sexual por un colega, ¿qué tipo de sanción se le impone en el lugar de trabajo y en la vía penal? Marcela, no sé si puedes atender esas 2 preguntas. Claro, en primer lugar, respecto a la atención de casos en el caso de menores de edad, es la misma. La única diferencia es, que en realidad grandes diferencias es que el enfoque que se tiene que brindar es distinto, digamos, en el sentido de que se tiene que considerar que es un menor de edad. Por ejemplo, se tiene que hacer una entrevista en cámara Gesell, con mucho más recaudos, justamente por la edad. También se le va a solicitar que esté acompañado de un adulto. En ocasiones, a pesar de que la norma, la ley 30364, no se los exige. Pero en general la ruta, digamos, sería la misma. Lo que hay es mayores salvaguardas y mayores protecciones debido a la mayor vulnerabilidad que tiene el menor por ser menor de edad. Es eso. Por otro lado, respecto al ámbito laboral, las sanciones en realidad las sanciones a las que se le podría dar dependerán del análisis que haga la Secretaría Técnica que ve el procedimiento administrativo, y de acuerdo al acto puede ir desde una suspensión hasta una suspensión, o que lo muevan de lugar, o por último, en última instancia, que incluso lo saquen del espacio laboral. Porque, claro, ningún espacio laboral debería ser inseguro para las mujeres, más aún si estos pertenecen al sector público. En el ámbito penal, de acuerdo al hecho, como les explicaba, hay delitos que son de persecución privada y otros que son de persecución pública. De acuerdo a las penas que dan en uno y otro delito y al acto específico que se haya cometido, se podrá establecer una sanción específica. Ambos procesos son independientes.
el de vía administrativa y el de vía penal, o sea, uno no opaca, digamos, no interfiere en el otro para que no hayan confusiones respecto a eso. Eso sería todo. Genial, Marcela, muchas gracias. Ahora vamos con las preguntas para Lucía. De hecho, tengo acá una en el chat del Zoom, en el cual señalan por qué se considera el delito de difusión de imágenes como un delito, valga la redundancia, de persecución privada, y pregunta si no hay un interés público en perseguir este tipo de delitos, ¿no? Por el impacto en la integridad y dignidad del ser humano. Y por otro lado, también tengo un par de preguntas más. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tiene la persona que denuncia no tiene las suficientes pruebas para demostrar, ¿no? el delito y queda sin protección ante futuros actos similares? ¿Qué pasa en esa situación? Esas dos preguntas, por favor, Lucía. Ajá, sí, gracias. Respecto a la más reciente, que es el tema de las pruebas con las que se cuente, como está ligado con en realidad con la otra pregunta, mucho va a depender de qué tipo de delito sea, si es uno de persecución pública o privada, respecto a sobre quién principalmente va a recaer, ¿no? Pero siempre es importante contar con la evidencia. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos algunos recursos, yo los voy a buscar luego y los voy a poner por el chat, pero siempre recomendamos poder almacenar correctamente la evidencia, ¿no? Recomendamos no eliminar nada y al contrario, a veces por incómodo que sea, conservar las conversaciones, las capturas de pantalla, las imágenes enviadas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego va a ser, si es que se carece de ello, va a ser muy complicado poder contar más adelante con esto para un eventual proceso judicial, ¿no? Incluso si se consiguiera, por ejemplo, recuperar una conversación eliminada, Facebook, por ejemplo, solo las almacena durante 15 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora no recuerdo cómo es con las demás redes sociales, pero digamos, siempre va a ser problemático si es que no contamos con la evidencia, ¿no? Y respecto a por qué se considera el delito de difusión de imágenes íntimas como un delito de persecución privada, digamos, no tengo 100% claro cuál fue el análisis que realizó en su momento el Ejecutivo para plantear este decreto legislativo. Sin embargo, sí entiendo que es por un tema de sistematización, ¿no? En el Código Penal tenemos distintos libros y distintos capítulos en donde están incluidos los delitos. Y en el caso del delito de difusión de imágenes íntimas se ha considerado como un delito contra la intimidad, ¿no? Está dentro de los delitos contra la intimidad, justamente porque es una imagen íntima y se está difundiendo sin mi permiso, etcétera, etcétera. Y en el capítulo de delitos contra la intimidad está pensado como para que sea de persecución privada, ¿no? Entonces, creo que la deficiencia allí no ha sido pensar en este delito como una excepción a la norma, ¿no? De por sí existen excepciones, ¿no? El Código Penal plantea ciertas, uno o dos delitos que son la excepción a la regla, es decir, a pesar de estar en el capítulo de delitos contra la intimidad, sí son de persecución pública. Y en ese sentido, consideramos que debió haber sido el camino hacer lo mismo con el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Muchas gracias, Lucía, por las respuestas. Ahora vamos a pasar con las preguntas para María Pía. Tenemos en realidad 3 preguntas. Una justo acaba de llegar por el chat del Facebook, pero primero voy a hacer las 2. Hay una referente al tema del acceso a Internet. Señalan cómo se puede mejorar la actuación de la atención virtual a las mujeres víctimas de violencia de género en línea, teniendo en cuenta que el acceso a Internet es limitado, ¿no? Y que incluso también se desconoce el tema del procedimiento en algún sector de la población. Otra pregunta es, ¿qué políticas públicas se ha establecido desde el Ministerio del Interior para la atención de la violencia de género en línea para generar una mayor celeridad en los procesos judiciales? Y la pregunta que justo llegó por el chat del Facebook tiene que ver con, digamos, a manera de redondear, cómo o qué se está haciendo en el Ministerio del Interior para impulsar el trabajo desde el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente. Y imagino que lo hace, o la pregunta se hace referida justamente al tema de la atención de este tema de la violencia de género en línea, que justamente se señalaba que afecta también bastante a los niños y adolescentes, ¿no? Esas son las preguntas, María Pía. A ver si nos puedes ayudar con las respuestas.
Muchas gracias. Sí, en relación a la primera pregunta, todavía sigue siendo un reto. Hemos fortalecido nuestros canales de denuncias a nivel vía telefónica. En el marco de la pandemia, la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Protección de Violencia contra la Familia, justamente, a través de las comisarias especializadas en violencia familiar, en violencia contra la mujer, es que se elabora y se implementa el plan de contingencia. Este plan de contingencia ha tenido efectos, digamos, a nivel nacional porque ha permitido no solamente utilizar como canales de denuncia vía ya sea WhatsApp o llamadas telefónicas, sino que también se brindó correos electrónicos en donde las mujeres a través de la tecnología podían acceder a hacer sus denuncias. Se ha venido trabajando no solamente en el marco de las denuncias, sino también que ha servido justamente para generar estrategias en lo que significa la efectividad de las medidas de protección que se han dado en el marco de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres en su diversidad. Sin embargo, sigue siendo un reto el poder contar con un sistema o canales tecnológicos que puedan brindar la posibilidad a mujeres que se encuentran en los diferentes espacios y que pueden tener acceso a la tecnología para hacer sus denuncias. Sin embargo, hasta el momento sí se han fortalecido los canales, se han recibido y se han derivado a través de la 1818, que si bien es cierto es una línea que tiene diferentes objetivos, su objetivo no es recoger o recepcionar denuncias, sin embargo sí se ha brindado orientación a través de la 1818 y se ha podido canalizar a través de la 1818 según la dependencia policial por jurisdicción de donde se recibía la llamada, poner atención a este caso para poder atender a la víctima, digamos, ¿no? Como les digo, con el plan de contingencia, cada comisaría, no solamente comisarías especializadas en familia, sino cada comisaría básica, a través de la sesión de familia, tenía que brindar su número telefónico para que puedan hacer la denuncia, pero también brindar el correo electrónico que ellos reciben y revisan todos los días para poder establecer los canales de denuncias correspondientes. En algunos de los casos ha funcionado de tal manera que recibiendo, digamos, la llamada, el WhatsApp o la coordinación vía correo electrónico, la policía se ha podido acercar hasta el domicilio de la víctima, ¿no? Es así como ha estado funcionando, digamos, durante lo que ha significado la pandemia para todo el país. La segunda pregunta sí te agradecería que por favor me la repitas porque no la escuché muy bien. A ver, te la repito, ¿qué políticas públicas ha establecido el Ministerio del Interior para la atención de la violencia de género en línea para generar celeridad en los procesos judiciales? Bueno, lo que pasa es que ahí ya nos estamos yendo hacia las diversas competencias que nosotros cumplimos. Desde el servicio que brinda la Policía Nacional del Perú, estamos en el marco de lo que significa la ruta de la denuncia que abarca procesos de investigación y respuesta. Posterior a eso, hay un intermedio en donde actúa, por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En base a la respuesta que dé el Poder Judicial y el Ministerio Público es que la policía retorna para ya dar, digamos, cumplimiento a lo que el Poder Judicial, el Ministerio Público hayan determinado en el marco de las investigaciones de la denuncia. Cabe resaltar también que los procesos de investigación siempre están liderados por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en el marco de las competencias, que es la ruta que yo les había, digamos, mencionado cuando expuse, que es ingresar la denuncia a través de mesa de partes o a través del servicio policial que se da dentro de la división de delitos tecnológicos, ¿no? Se decreta que un efectivo o una efectiva policial tenga este caso, le haga el seguimiento, la primera línea de información, luego comunique al Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público hace la revisión, digamos, de lo que se ha enviado desde la división, retorna a la división ya con una carpeta fiscal para proceder con las debidas diligencias y el proceso de investigación correspondiente. Pero sí es importante señalar que la respuesta en el marco de la implementación de las políticas públicas, tomando en consideración que ahorita ya estamos trabajando en lo que significa un sistema nacional especializado de justicia, es un camino en el cual se involucra a todos los operadores de justicia y a todos aquellos sectores que en el marco de la atención de la violencia de género
o la violencia contra las mujeres en su diversidad de integrantes del grupo familiar, brindamos servicios de prevención y atención, ¿no? Entonces ahí tenemos a diferentes sectores del Estado, instituciones del Estado involucrados, ¿no? Entonces la ruta, para hacer una ruta completa tenemos que tener en consideración cómo es que a través de esta articulación de competencias o integración de competencias participa cada uno de los operadores. Perfecto. María Pía, no sé si también puedas contestar la pregunta que te decía del Facebook respecto a la dirección, al Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente. No sé si hay alguna respuesta para ello que se está haciendo desde esa instancia. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, justamente les había mencionado al inicio que tenemos la Dirección de Investigación Criminal, que tiene la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que es la ruta que les he venido mencionando en la exposición y en la respuesta anterior. Sin embargo, contamos con un departamento de ciberprotección infantil. Este departamento de ciberprotección infantil es el que está encargado justamente de accionar frente a delitos que se encuentran dentro del ciberespacio e involucran afectación directa a niños, niñas y adolescentes, ¿no? En ese sentido, aquí ya se cuenta, por ejemplo, con cuál es la ruta o cuáles son los canales que utilizan los agresores. Se ha hecho también un perfil del agresor del ciberespacio que está dirigido pues a víctimas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahorita se está trabajando la data. Actualmente, déjame ver por acá, mira, en lo que va de ciberdelitos a nivel solamente de lo que significa pornografía infantil, ¿no? En lo que ha sido el 2020, porque ahorita estamos trabajando en lo que es data del 2021, se logró ver 288 casos en los que ha accionado directamente este departamento que les estoy mencionando, ¿no? Actualmente el departamento viene también trabajando en el análisis de los casos que se han recibido actualmente, y es así, digamos, como vamos trabajando en línea y de manera paralela, porque lo que se busca acá es justamente salvaguardar la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ya no solamente en el marco de atención, sino también de que la propia institución genere cada vez más mejores herramientas tecnológicas que nos permitan dar una mejor respuesta. Genial, gracias. Gracias, María Pía, por las respuestas. Gracias a Lucía también y a Marcela. Vamos a ir al cierre, a las palabras de cierre, que las va a decir nuestra comisionada de la Atlantía, Patricia Sarmiento, y con eso estaríamos cerrando el evento. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Amir. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. En realidad creemos que este ha sido un espacio muy importante para abrir el debate sobre el tema de la violencia en el ciberespacio, que como lo han comentado las personas que han intervenido, es un tema nuevo, es un tema en el que estamos recién aprendiendo de alguna manera a situar los límites, a plantearnos estrategias para poder de proteger mejor los derechos de las personas, porque lamentablemente, así como tiene sus ventajas al ciberespacio, que es que se puede conectar todas las personas de manera más fácil a nivel global, una de las grandes desventajas es el tema del anonimato, que muchas veces se usa como un escudo o incentiva que las manifestaciones de violencia sean mucho más seguidas o sean mucho más graves, porque el anonimato les permite refugiarse en un espacio donde no van a saber contra quién presentar la denuncia, ¿no? Entonces, nos parece, gracias a Marcela por la presentación del informe, también gracias a Lucía León y a María Pía Morero por las intervenciones que nos han dado y que nos dan nos dan un panorama más amplio de lo que se viene planteando tanto desde la sociedad civil como desde el Estado para garantizar que el ciberespacio sea un lugar un poco más seguro para las mujeres, no completamente seguro, que es lo que quisiéramos que fuera no solo el ciberespacio, sino la realidad de la sociedad en general, pero ya tenemos por lo menos propuestas de qué lineamientos se pueden comenzar a aplicar para el tema de investigar ese tipo de hechos, ¿no? Quería resaltar también el tema que me parece súper importante, que es que este informe
también da cuenta y nos permite confirmar lo que muchas veces se cree o se asume, que es que la mayoría de los agresores son hombres contra mujeres. Y también me pareció muy importante, o nos parece muy importante, enfatizar cómo afecta ese tipo de violencia a las mujeres en nuestro país, bueno, en nuestro país y en todas las sociedades, ¿no? Que es el tema de las mujeres finalmente tienen, primero se aplica la autocensura, que es que las mujeres tienen que escoger muy bien qué es lo que van a colgar o publicar en sus redes sociales, porque hay un temor constante de ser criticadas, de ser objetivizadas, de ser juzgadas por lo que se publica en las redes sociales. Lo otro que es, si es que no se puede hacer eso, es finalmente, como señalaban, abstenerse de usar las redes sociales, lo cual es una desventaja y aumenta la brecha de género en el tema de las conexiones a Internet, en el tema de la brecha digital que existe. Y finalmente el aislamiento, porque lamentablemente, como comentábamos, este anonimato permite que los ataques sean ataques muy crueles, que afectan psicológicamente, incluso físicamente, a las propias mujeres. Porque si bien el ciberespacio no permite un contacto físico, la violencia psicológica a la larga sí trae consecuencias en la salud física de todos y todas, ¿no? Entonces, es importante resaltar cuáles son las consecuencias, visibilizarlas y ser conscientes de que se tiene que frenar esta manera de violencia contra las mujeres, que hay que comenzar a regular de manera más clara cuáles son los procedimientos y, como comentaban, informar a las mujeres de cuáles son estos procedimientos o cuáles son sus derechos en estos casos, porque muchas veces, incluso en temas de servicios presenciales, no sabemos, o muchas mujeres no saben cuáles son los derechos que las asisten o cuáles son los deberes del Estado para protegerlas, y menos aún en un tema de ciberacoso donde las líneas, los límites no son muy claros, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y todas las participantes, a quienes han estado siguiendo esta presentación, y este es un primer paso, como comenté en un principio, para poder manejar este tema de mejor manera, proponer soluciones y, como también lo señalaron, fortalecer el trabajo interinstitucional. Hay un Sistema Nacional de Justicia especializado en temas de violencia contra la mujer que necesita también abordar este tipo de problemática que, como lo comentábamos, en los últimos años ha ido creciendo exponencialmente, y debido a las situaciones o los cambios que se generan en la sociedad, como el tema de la pandemia, termina siendo el único o casi uno de los medios más utilizados para poder interrelacionarnos. Con eso doy por finalizada esta presentación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Gracias.